Y así continuamos con esto que es Joyita Norteña. Ya pasaron 39 minutos de las 10 de la mañana. Sabés que te podés comunicar con nosotras a través de las redes sociales como @radiounza. Nos encontrás y si no, al WhatsApp siempre recibimos alguno que otro mensaje al 3875 34 70 22. Qué lindo que nos estás allí acompañando. Espero que estemos siendo también una buena compañía, pero sobre todo con información. Hoy hablábamos acerca de la situación de las mujeres en las ciencias, también camino a este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y en este sentido vamos a hablar en un ratito nomás, porque ya está en piso nuestra columnista, acerca de lo que está ocurriendo en la política, otro espacio donde las mujeres ocupan menos lugares, ¿no? Así que contanos, Pablo, ¿con quién estamos? La política con lentes violetas. Análisis local y regional con Mayra López. Así es, y le damos la bienvenida a nuestra compañera colega Mayra López, que aquí, de visita por el piso pequeño del estudio de la radio, mientras están acondicionando el nuevo estudio, nos va a contar sobre lo que ocurre allí en el Partido Justicialista. Qué quilombo, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Sí, pero retomo un poco lo que vos decías de estamos llegando a un 8 de marzo, ¿qué pasa con las mujeres de la política? El pequeño aporte justamente que se viene analizando desde gran parte de mujeres políticas. Incluso ayer estaba hablando con la exdiputada nacional, obviamente en el marco de lo que sucede en el PJ, y ella resaltó entre una de las últimas cosas que decíamos, que ella me comentaba, era el crecimiento de la violencia política de una manera muy específica, en este caso para quien sea una persona opositora al gobierno de la Libertad Avanza, pero principalmente a mujeres del peronismo, ¿no? Uh-huh. Que vienen sufriendo una violencia permanente. Recordemos que la tipificación de violencia política se introdujo en la ley de las violencias de Argentina hace muy poco, hace menos de unos 10 años está, incluso menos, si no me equivoco, no me acuerdo bien el año. Porque se sumó además esa tipificación después. Se sumó específicamente la violencia política y es una de las nuevas que tenemos. Después surgió lo de violencia digital y demás, pero justamente antes de eso se tipificó la violencia política. Justamente Verónica Caliba insistía en esto, ¿no? Esa violencia política permanente que está siendo impulsada y promovida principalmente por el presidente, ¿no? Y la misoginia del presidente, como para acotar a este camino del 8 de marzo que vamos teniendo. Pero nos vamos a introducir en el gran conflicto que tiene movida la política de Salta y también nacional, digamos, porque obviamente cada vez que aparece Cristina Fernández de Kirchner algo sucede, sí. Ya sea a través de su discurso, de sus acciones, en este caso de sus acciones, porque quien era presidenta de la Nación y vicepresidenta de la Nación, ahora es presidenta, en este caso del Partido Justicialista a nivel nacional, y este lunes se reunió por primera vez el Consejo Nacional del PJ. Uh-huh. Bueno, hubo varias definiciones, un poco en la necesidad de investigar lo que pasó con el escándalo cripto y el presidente, con, bueno, volver a reafirmar una oposición al gobierno de la Libertad Avanza, y también en esa primera reunión surgió algo que se vio con dos acciones concretas, que tiene que ver con un ordenamiento de la fuerza, ordenar la fuerza del Partido Justicialista en el país, que involucró dos cosas: la intervención a los distritos de Salta y Misiones, y la continuidad de la intervención en Jujuy. Jujuy ya estaba intervenido, y en este caso claramente la noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, o por lo menos así se mostraron. ¿Se la veían venir? Se la veían venir. Se la veían venir. Esa fue mi pregunta. Cuando vi eso dije, por eso digo, para algunos que dicen que le cayó así como un balde de agua fría, que estaban sorprendidos y demás, no, era algo que podía pasar y efectivamente terminó pasando. ¿Qué pasó? Bueno, se intervino, esto se dio en el propio Consejo Nacional por una presentación que se hace diciendo, hay ciertas cosas que no condicen con la línea propia de la insignia del Partido Justicialista, algo está pasando, uh-huh. Y si algo pasa, por ahí se da una aprobación a lo que es una intervención, que en el caso del Consejo Nacional fue por unanimidad.
se aprobó la intervención por unanimidad, y el principal argumento tiene que ver con el accionar en el Congreso de la Nación de 3 diputados que son autoridades del PJ en Salta, y que entraron específicamente a ocupar bancas en el Congreso de la Nación a partir justamente de un armado que tenía al PJ adentro, ¿no? Pero estamos hablando de Pamela Caletti, estamos hablando de Yolanda Vega y estamos hablando de Pablo Autes. Pero para eso escuchemos mejor al diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, que es miembro titular del Consejo Nacional y en la última reunión también fue designado como presidente de la Secretaría de Economía y Producción. Así que le escuchamos a Estrada. Cuando asumió Cristina y cuando plantó en realidad bandera para ir a la interna, dijo, el trabajo acá es eh, ordenar lo que se desordenó y enderezar lo que se torció. Y claramente se hacía alusión a ciertos sectores del partido que estaban votando y trabajando todos en línea con Milei cuando habían sido elegidos por una propuesta, una plataforma electoral y otra postura política distinta a la de Milei. Esta locura de Sáenz de hacer provincialismo con 3 diputados que no le pertenecen, que son diputados electos por Unión por la Patria y por el Frente de Todos, bueno, llevó a esta situación. Claramente. Lo de Outes y Vega el año pasado fue una estafa electoral y, bueno, están en su derecho de hacer lo que quieran, pero la presidenta de un partido nacional también está en su derecho de decir esto no es lo que pregona nuestro partido. Así que, bueno, en función de eso se tomó la decisión y creo que es una muy buena decisión en el marco de la situación que tiene el país. Una buena decisión, dice Emiliano Estrada, me lo dijo ni bien se conoció la intervención, le pedí a ver qué consideraciones, digamos, se estaban teniendo, o por lo menos entender los argumentos de la intervención en el distrito Salta, ¿no? Eso causó revuelo, como decíamos, en toda la política y en la escena salteña, principalmente porque el PJ de Salta está directamente alineado al oficialismo y al gobierno de Gustavo Sáenz, ¿no? Incluso se llevó adelante un proceso de reforma, de ordenamiento, de reorganización del partido, en donde efectivamente quedó como un bastión del oficialismo, ¿no? De ahí surgieron los candidatos también que hoy ocupan bancas en el Congreso, quienes son autoridades, en este caso de todo el Consejo Provincial, lo tiene como presidente a Altuti Amá, que es presidente de la Cámara de Diputados, digamos, y en este caso hay todo un revuelo. Parece que fue tanto el revuelo de idas y corridas que recién ayer al mediodía sacaron un comunicado. Obviamente en rechazo a la intervención, considerando totalmente arbitraria, pero basándose solamente en el argumento de que no correspondía tal intervención porque ellos legalmente estaban bien, que había todo un proceso legal bueno, entendemos que es una figura, ¿no? Una figura jurídica que está presente y bueno, todo ese proceso legal está en orden, así que no valía, y ese está siendo el principal argumento del Consejo Provincial para, bueno, rechazar e impedir esta intervención. Hablé en este caso con el secretario general Antonio Ucena, hablé con la secretaria parlamentaria Laura Cartucha también, bueno, que reafirmaban precisamente esta no intervención y que, bueno, consideraban totalmente arbitraria, y adivina qué palabra, política. O sea, es como, pero justamente un partido político. Se piensa en base a alineamientos políticos que deben seguirse, digamos, tanto en la provincia como a nivel nacional. Es como que se quieren despegar de que es un uso político. Y sí, hermano, sí. Pero obviamente mucho más acá en este contexto. Se quedaron sin argumentos, me parece. Pero mejor la escuchemos a Lara Cartucha, diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y también secretaria parlamentaria del Consejo Provincial. Nosotros desde el Consejo hemos emitido un comunicado en el cual rechazamos absolutamente esta medida por considerarla arbitraria e injustificada y por supuesto que atenta contra la autonomía del peronismo en nuestra provincia.
esta intervención no responde a una crisis institucional ni a una falta de conducción, sino que más bien es una decisión política que fue tomada desde Buenos Aires. Entiendo que para someter al peronismo salteño a la conducción nacional del kirchnerismo, ¿no? No es casual que se haya intervenido Salta, donde el peronismo tiene una identidad federal y no kirchnerista, y es una de las provincias en las cuales hay que elegir diputados nacionales y senadores. Por lo cual esto creo que en lugar de fortalecer el peronismo lo divide y genera más rechazo, porque no vamos a aceptar imposiciones externas, y esto no solo desmotiva a la militancia, sino que puede provocar que muchos compañeros puedan buscar otros espacios donde se respete también su voz, ¿no? Sin lugar a dudas, considero que lo que el kirchnerismo o Cristina Fernández de Kirchner lo que busca es controlar todas las estructuras del peronismo de cara a las elecciones, y en lugar de construir consensos recurren a la imposición. Bueno, por supuesto que vamos a hacer las presentaciones legales que correspondan hacer. En realidad esto lo decidió el Consejo Nacional, pero el órgano supremo es el Congreso Nacional, que es quien tiene que refrendar, digamos, esta medida que se tomó. Y ahí adelanta un poco el accionar que van a tomar, además de ese comunicado que sacaron ayer al mediodía, también se va a dar continuidad a ciertas acciones para impedir o dilatar esta intervención. Lo cierto es que la intervención se dio ad referendum. Esto quiere decir que sí o sí necesita ser validada o rechazada por el Congreso Nacional. Por lo tanto, por un lado se tiene que convocar a un Congreso Nacional del PJ que defina esto, se aprueba o no. La intervención en Salta. En un segundo lugar, van a apelar a la justicia electoral en este caso, para justamente rechazar y decir que no corresponde la intervención. Ayer pude saber que también se están pensando otras acciones. La primera tiene que ver con una solicitada a medios nacionales, y la segunda es con esta cautelar que se quiere dar justamente para dilatar o frenar esta intervención. Ya suenan nombres de interventores también. ¿Y cuáles son los nombres? Por lo menos locales? hay uno que suena muy fuerte. ¿Son locales o son de Buenos Aires? Tienen que ser fuera externos. Y en este caso suena uno que recién me acaban de decir, ¿sabes que sí es posible? Una voz off en récord me decía que Agustín Rossi puede ser el interventor. Digamos, el rosarino que ocupó cargos en la presidencia de Cristina, que ocupó cargos en la presidencia de Alberto Fernández, que fue diputado nacional y que dentro de todo podés decir que es una de las personas que más se moviliza en el país, ¿no? Con un armado propio también. Y demás. Suena Agustín Rossi para dar lugar a la intervención, pero previamente hay que ver si efectivamente se concreta esto, ¿no? Y para eso el Congreso Nacional del PJ tiene que convocarse y, bueno, decidir. Pero ahí está el argumento del Consejo Provincial. Escuchábamos a Laura Cartucha, que también le consultaba, ayer hablamos un rato. Ellos no se convocan, ellos, digamos, no, ellos van a solicitar que se convoque, en este caso, al Congreso Nacional de manera inmediata. Pero digo, el Congreso Provincial no se convoca. No tiene que, no. Puede convocarse, sí, sacar un pronunciamiento de yo creo que no van a querer convocar porque ahí se arman más problemas. Claro, ¿no? o sea, no les conviene porque efectivamente la medida ya es una acción nacional y en ese caso tienen, de acuerdo a la Carta Orgánica propiamente del Partido Justicialista, convocarse a un Congreso Nacional. Claro. Ellos pueden convocarse acá y sacar un manifiesto, un comunicado, lo que ellos consideren. Pero bueno, lo cierto es que ya está a nivel nacional y la presidencia nacional dispuso eso. Bien. Así que veremos cómo continúa. Sigue el revuelo, muchas cosas se siguen diciendo, por lo menos. Y el argumento, divertido el PJ, digamos, y el argumento se sostiene, ¿no? Porque, bueno, está justamente si se da la intervención, se retira lo que es el oficialismo de Gustavo Sáenz. ¿Quién toma lugar? ¿Emiliano Estrada, que es el que está pujando? Que esto pueda darse. Bueno, hay muchas cosas que empiezan a surgir y vamos a ver cómo continúan los próximos días. Sí, la verdad que viene divertido. Bueno, buenísimo que nos puedas hacer este análisis, que ha sido una de las noticias que impactó aquí en nuestra provincia en torno a uno de los partidos más grandes que existen, también en este cimbronazo y de crisis que están transitando los partidos políticos, puntualmente el PJ, ¿no? Punto y aparte, pero quería hacer como un comentario de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí. Y eso, bueno, arrancaba un poco el programa
con este tema, porque realmente no solamente en torno a la gravedad que implica designar por decreto a jueces en otro poder del Estado, ¿no? Sino también a, bueno, como ya hay algunas reacciones con, por ejemplo, Aida Tarditi, que es una jueza del Supremo Tribunal de Córdoba, que planteó que la nueva corte es ilegítima, ¿no? Recordemos que Milei designó al hijo y García Mansilla en la corte por decreto. Esto también es política, digamos, ¿no? O sea, en esto de que no nos sacamos, recién te escuchaba Sí, vos sí. cuando vos dijiste, ay, no, se escudan en que ay, es político, y sí, Y sí, hermano. es todo política, la Corte Suprema es política, entonces dejemos de renegar contra la política y empecemos a mirar quiénes están haciendo política y cómo podemos modificar también desde nuestros lugares esas formas de hacer política, ¿no? Estar en una Corte Suprema de Justicia es política. Es hacer política. Y en este sentido, bueno, creo que ha quedado más que claro a través de este decreto Ujú. del presidente, ¿no? Tal cual, digamos, los pronunciamientos ya empiezan a verse, es inconstitucional, es totalmente arbitraria también esa acción y sobre todo termina fragmentando todo el sistema democrático que tenemos, ¿no? Poniendo el asterisco que justamente de todos los análisis políticos que se suelen hacer, la justicia es el menos analizado, ¿no? Entonces Ujú. siempre pasa desapercibido, pero muchas de las decisiones que en definitiva terminan involucrando y definiendo la vida social de las personas también pasan por la justicia. Entonces por eso también es importante saber quiénes están ahí. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mayra. A ustedes, como siempre. Y